Bien, hoy trabajaremos la oposición azar, creación deliberada. Yo quiero empezar básicamente con un hecho muy llamativo, muy enormemente importante para mí. Y es lo siguiente: en la ciencia occidental, la mayor parte de científicas, digámoslo así, se opone a trabajar la conciencia o a darle la importancia que se necesita darle a la conciencia, porque lo consideran un asunto tan difícil de trabajar que o bien la niegan o bien le quieren quitar el papel fundamental que tiene. Pero el hecho real es que si no tuviéramos la conciencia, piensen qué pasaría con el concepto de realidad, qué pasaría con la misma ciencia. Porque si nosotros no partimos siquiera de que hay memoria de lo que observamos, entonces no es posible ni siquiera establecer un patrón de cosas que ocurren. Por ejemplo, si yo no conservo la información de que una persona de mi clase, por ejemplo, es la que sistemáticamente llega tarde, si yo no conservo la memoria de la primera vez que llegó tarde, de la segunda, de la tercera, yo no puedo elaborar un patrón y decir esta persona es la que llega siempre tarde. Ese patrón necesita siempre una memoria de lo observado. Observen bien qué pasaría, por ejemplo, con la música. ¿Qué pasaría con una melodía que empieza, por ejemplo, con do, sigue con mi, luego llega a fa, luego a un si sostenido, en fin? ¿Qué pasaría si no hay una memoria de la secuencia de las notas? Que la melodía no existiría, simplemente no es posible, porque no hay manera de ligar una nota con otra, saber cuál fue primero, cuál fue después y cuál siguió después en la secuencia. De manera que el punto básico de la conciencia es que es ni más ni menos que la base de la ciencia, la base de lo que consideramos real. O sea que si la conciencia no existiera, nosotros no podríamos hablar del cosmos, del universo, nada de eso existiría y no habría nadie que testimoniara la existencia de esa realidad. O sea que siendo la base misma de la ciencia y de nuestro concepto de la realidad, a mí me llama mucho la atención decir, hombre, ¿cómo es posible que haya gente que no valora o que no le da el reconocimiento a la conciencia de su importancia? ¿Por qué? Porque la ciencia occidental afirma básicamente el azar. Casi que, como dijéramos, afirma es que el azar es el responsable de las variaciones y de los cambios que ocurren en el cosmos conocido, en el universo conocido. Y siempre me ha llamado la atención porque, por ejemplo, siempre se atribuye a la antigüedad más grande, al paso y paso y paso de los millones y millones de siglos y años, la posibilidad de llegar a una opción de construir un planeta, construir un ser humano, construir una estructura compleja, que para nosotros es llamativa porque parece tener sentido. Entonces siempre he puesto el ejemplo: ¿cuántas piezas tiene una bicicleta? Pongan ustedes que si ponemos el mayor de los desgloses de una bicicleta tenga 1000 piezas. Entonces uno dice, bueno, tiene 1000 piezas. ¿Cuántos años se requieren uno tirando esas piezas hacia arriba para que en un momento dado todas caigan tan perfectamente organizadas que formen una bicicleta?
Porque es que es muy importante pensar en cómo abordamos ese problema. Yo cuando considero ese problema digo, para mí es imposible, por más que pasen años y años y siglos, yo no considero que haya ni siquiera algo que me explique por qué en un solo momento puedan todas las piezas coincidir en una bicicleta. No veo un proceso que me lo explique, ni un proceso que me haga visualizar o previsualizar esa posibilidad siquiera. No veo cómo. Para mí sería necesario que hubiera una especie de mente que ordenara eso y que lo elaborara, lo diseñara y lo ejecutara, porque si no alcanzo a explicarme el proceso como tal. Entonces, cuando hablo de la vida, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cuántas bases púricas y pirimídicas tiene el ADN? Porque es que tiene 4 esencias, 4, digamos, aminoácidos básicos, la guanina, la citosina, la adenina, en fin. Y la combinación de esos en distintas maneras va formando las grandes cadenas de ADN. Pero un solo gene tiene por ahí 2000, digámoslo, elementos para combinar y dar una nueva información o dar una información específica. Entonces yo digo, por Dios, en ese caso es todavía más grave, porque es que son 2000 los que hay que organizar. Entonces yo digo, no, eso ¿cómo se puede uno atribuir eso o esas combinaciones al azar? Y no atribuirlo a un diseño y a una inteligencia. Entonces lo mismo pasa con el cosmos. Es decir, para los científicos es como natural decir, no, es que desde el Big Bang se produjo el cosmos, nació el cosmos de la nada y nació al azar por una combinación especial de circunstancias. Pero para mí eso no es posible. ¿Por qué? Porque si vamos a la vida ordinaria, nosotros encontramos cosas como la música, donde en la naturaleza hay una sinfonía, donde hay una melodía en la naturaleza que el hombre la pueda, digamos, copiar y a partir de allí hacer la creación de miles de melodías y sinfonías distintas. No existe, o sea, la melodía, la sinfonía, la música es un asunto exclusivamente de la mente humana. No es posible por ningún otro lado, porque no existe aparte de la mente humana. Y es la mente humana la que genera de la nada una nueva melodía. Y esa música no es el producto de una elección que haga nuestro cerebro, que es el otro problema. O sea, nosotros decimos, es que viene la teoría de que primero es el cerebro y después el cerebro con su funcionamiento produce los efectos mentales. No es verdad. Pues es decir, no, ya hemos visto, no es posible que esa sea el orden de aparición de las cosas. La conciencia no es, ni la mente es un producto derivado. Eso no es un producto derivado. Es un producto que preexiste. O sea, es algo que inclusive ni siquiera tiene nacimiento en principio. Es como decir, la conciencia por sí misma es anterior a cualquier estructura física que podamos detectar y percibir. Entonces, cuando lo planteamos así, yo siempre me estoy preguntando, es básicamente en la vida práctica de nuestra existencia, cómo enfocamos nosotros la complejidad de la vida. Porque o la enfocamos de una manera
basada en el azar, pensando que es absolutamente mágico, azarosa la evolución de las cosas, o la pensamos desde un punto de vista de creación. De hecho, en el cerebro nosotros comprobamos que hay dos maneras de funcionamiento del cerebro, una manera mecánica y una manera deliberada. En algunos otros videos he dejado esta imagen, este sencillo ejemplo. Usted aprendió a escribir en primaria y con el tiempo usted en alguna forma ha ido dañando su letra, la letra que tenía, por ejemplo, en quinto de primaria, que fue ya cuando la consolidó, digámoslo así. Y ya después de muchos años ya tiene unas ligeras deformaciones con relación a esa primera letra que concibió. Cuando usted quiere mejorar otra vez su letra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar deliberadamente, es decir, tiene que poner atención a la manera como escribe. Entonces darse cuenta que, por ejemplo, el palito de la P no lo baja suficientemente, el palito de la B no lo sube suficientemente. En lugar de hacerlo vertical, lo está haciendo más oblicuo que vertical. Entonces está dándole unos giros a las letras que no corresponden a la letra que usted, a la mejor letra que usted pudiera hacer. Entonces tiene que hacer un esfuerzo deliberado por mejorar la letra otra vez. Eso muestra que usted tiene un cerebro que puede pensar deliberadamente. Pero si usted no corrige esa letra, sino que sigue escribiendo como viene, usted escribe, no hay duda alguna que escribe, pero lo hace de una manera mecánica. Y cuando tiene una manera mecánica de actuar, no mejora. O sea, no mejora. Todo lo contrario, antes muy seguramente la letra se le va dañando más, hasta que finalmente puede resultar totalmente ilegible. Entonces, la verdad es que nuestro mismo cerebro tiene dos modos de funcionar. Y en esos dos modos hay, como dijéramoslo así, distintos estados de conciencia. Quiero que se imaginen un niño pequeño de unos 3, 4 añitos jugando con unos juguetes, armando, por ejemplo, una especie de carrito a partir de unos elementos que tiene, unas maderitas que calzan unas con otras. En fin, para él todo su mundo en ese momento está reducido a esa situación, a esas maderitas. Su nivel de conciencia, su estado de conciencia es mínimo, mínimo. Este muchachito, ¿cuánto se demora para darse cuenta de un montón de fuerzas sociales que influyen sobre la vida misma diaria? Sobre el trabajo de su papá, la actividad de su mamá, las posibilidades de estudio de la familia, las posibilidades de supervivencia de la comunidad donde vive. Nosotros vemos en ese momento que se demoraría muchísimo para establecer nuevas relaciones que le permitan ver cómo otras fuerzas que no se ven aquí aparentemente en el campo perceptivo inmediato influyen sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro y sobre lo que ocurre con todas las actividades que hacemos y inclusive con nuestro organismo y con lo que nosotros concebimos en la vida. Entonces, esos niveles son estados de conciencia distintos y en ese sentido quiero que reflexionen sobre esto. ¿Cuál es el estado de conciencia en que están viviendo? Yo conozco en este momento gente que, por ejemplo, no se da cuenta de la importancia de los efectos, digamos, políticos sobre la vida ordinaria, sobre la economía de la nación, sobre el futuro del medio ambiente y de la misma humanidad. No lo advierten porque no lo estudian, porque no han visto esas relaciones. Entonces el hecho de que no lo miren es que no existe. O el hecho de que no lo miren simplemente indica un nivel de conciencia reducidísimo.
que no se ha ocupado de nuevas relaciones y de ver muchos más, digámoslo, relaciones complejas en un mundo mucho más macro y de mucha más, digámoslo, panorama. Entonces, mi reflexión al cotejar, digamos, azar y conciencia, y sobre todo conciencia deliberada, porque es que es la única conciencia real, es que básicamente es que nosotros o concebimos que el hombre no tiene conciencia o que la conciencia misma no tiene papel. Pero lo que se desprende de esta otra mirada es que la conciencia es una y cósmica, o sea que ni siquiera se limita al hombre. Todo tiene conciencia. De hecho, en la física cuántica, una de las cosas más asombrosas es que un tipo como Dyson, que es un premio Nobel de física, diga, es que las partículas subatómicas en el laboratorio se comportan de una manera supremamente extraña, es que toman decisiones, es que son imprevisibles, es que actúan como si tuvieran mente. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tipo como Max Planck dijera, la conciencia es fundamental? No podemos dejar de lado la conciencia. Y es un físico, y es uno de los físicos más importantes del siglo XX. Entonces uno dice, no, espérate, ¿y qué pasa con los otros que no asisten a eso y que no enfocan así? ¿Por qué? Porque es que son dos maneras de enfocar la complejidad. Y yo siento que es importante que por lo menos seamos conscientes de cuál es la manera que nosotros elegimos, cuál es la manera que nosotros, digamos, sobre la cual montamos lo que llamamos la percepción de nuestra realidad. Si la montamos sobre una idea azarosa de que es al arbitrio del puro azar, sin ninguna dirección, lo que regula todo lo que nos ocurre, o si consideramos que no, que hay una conciencia y una inteligencia en el cosmos y en nuestra vida posible, para abordar todo lo que hacemos desde un punto de vista de sentido y con la capacidad de afirmar la creatividad como un dato básico de la conciencia. Esa es la reflexión que quiero proponerles para hoy y que quiero que miren cómo abordan su vida general. Si piensan que su vida es el producto del azar, de los cambios inesperados, mecánicos, así como sugieren los científicos que ponen primero el cerebro y como una consecuencia secundaria o terciaria, o en todo caso muy secundaria en el mundo causal, como decir la conciencia, como aparición posterior a ese estado físico del cerebro. Porque en la vida ordinaria nosotros vamos transitando de cualquiera de las dos maneras, pero siempre elegimos una de ellas dos. Siempre tenemos o apelamos más a nuestra conciencia y a darnos cuenta de qué estamos haciendo y para dónde vamos y cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, o dejamos al azar lo que nos vaya ocurriendo. Hay que definirse, hay que mirar eso y estudiar qué prevalece en nosotros. Buena suerte.